fell out of the window. We heard that it was a plane that crashed into the building. Yeah, I know, but there was somebody that fell out of the window from there too. Oh my God. Pues el problema de la maldad y el sufrimiento ha sido una cuestión en la filosofía por muchos años y también en la teología. Y se suele conocer por el nombre Teodicea. Teodicea viene de dos palabras en griego, Theos, Dios, dike, que es justificar. En otras palabras, Teodicea literalmente es un intento de justificar a Dios, como puede un buen Dios, un Dios bueno, tener una creación que es mala. Going to the World Trade Center on 105th floor. Go ahead, man. Go ahead, sir. Yes. All right, listen. You're at the 105th floor. No one can get out the building? Okay. Oh, wow. Lieutenant. 60 people. All right, hold 1 second, sir. Try to stay calm, okay? I know. Do not do that. All right, everybody, listen. Listen to me. What? Is there any towels in the area? Is there any towels in the area? Metamorfosis. Cambio o transformación sorprendente de una cosa en otra, alterando el carácter o estado de este objeto. La ciudad de Nueva York ha experimentado una metamorfosis en estos 19 años. De ser el blanco de uno de los ataques terroristas más grandes en la historia de Estados Unidos, a ser una ciudad totalmente transformada en un paisaje industrial. Okay, a plane just crashed into that building. Yeah, dispatcher. Yes? This is off-duty firefighter Jermaine. I guess you got this already. But you got a plane crashed into the World Trade Center. You aware of that? You have a plane that crashed into the World Trade Center in Manhattan? World Trade Center in Manhattan. Where are you calling from? I'm on Varick Street in Manhattan. Varick Street in Manhattan. Yeah, it's the North Tower, World Trade Center. North Tower? North Tower. You're on the 105th floor? Okay, we're in the building. Remain where you are, okay? Exactly. Don't go in the hall. Remain there. We'll be there shortly, okay? Esa noche de lunes, tuvimos una fiesta, una reunión de amigos. Y un amigo muy cercano llevó a presentarnos la novia. La conocimos, pasamos un buen momento. Me fui a acostar temprano porque había que madrugar a trabajar. Good to have you close to the home. We're back at 8:30 on this Tuesday morning. It's the 11th day of September, the year 2001. And we've got a nice crowd on a beautiful early fall morning here in Manhattan. Normal, me levanté, 3:30, me bañé, me arreglé, me despedí de mi hija, cogí el tren y me fui al trabajo. Entraba a trabajar a las 5 de la mañana. Yo trabajaba en un deli en Liberty Plaza. Yo podía ver las torres de la ventana de mi trabajo. La gente normal que trabajaba en la torre entraba normal a comprar su café porque abríamos a las 6 de la mañana. Era un día normal, era un día aburrido, martes, día aburrido. Nada del otro mundo, la gente normal, lo mismo. Es más, no había ni tanta gente en el tren. Ese día no había ni tanta gente en el tren.
Empezamos la rutina, empecé a setear mi sección de mi trabajo. Me acuerdo de que me levanto temprano, usualmente es mi horario. He tenido siempre como trabajador de un restaurante. Normalmente camino a mi tren, cojo el tren tranquilo, llego a mi trabajo tranquilo, comienzo mi actividad a trabajar. Un poquito nublado porque es bien temprano en la mañana. Estamos hablando de 4 a 5 de la mañana, esa hora siempre se ve así. La nación vivía un día normal como cualquier otro. El recién inaugurado presidente George Bush se encontraba de gira en el estado de Florida visitando una escuela elemental. En Nueva York, era un día de elecciones primarias como cualquier otro, y cuando terminó, el panorama electoral en la ciudad había cambiado para siempre. El martes 11 de septiembre de 2001, una lista completa de carreras aguardaba a los votantes alrededor de la ciudad, incluidas las primarias demócratas y republicanas para alcalde y carreras de alta importancia en el Consejo Municipal de la ciudad. De repente, todo esto se detuvo en seco en las siguientes horas. Que nosotros ya estamos teniendo y hemos captado de que la madre hacer esto lo más natural posible en el fondo, pero aprovechando doctor, disculpe un poquito, Jorge Margo, tenemos un contacto urgente con nuestro departamento de prensa. 24 horas informa. Sí, gracias. Vamos a información en directo. Son imágenes que nos llegan desde Nueva York. Hace escasos momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan. No hay demasiada información al respecto, solo las imágenes que ustedes están recibiendo en directo. Okay, a female complainant just called and stated something hit the World Trade Center, a huge explosion. From where? She's taken from the top of the one World Trade Center on the northwest side of the World Trade Center building. El 11 de septiembre de 2001 a las 8:45 de la mañana, en un soleado martes, un Boeing 767 de American Airlines cargado con 20,000 galones de combustible se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. El impacto dejó un agujero enorme y ardiente cerca del piso 80 del rascacielos de 110 pisos, matando instantáneamente a cientos de personas y atrapando a cientos más en otros pisos. I took the day off so I could get my bathroom sealant fixed. Would you have been in the building? I would have been right where they landed. Jesus. I would have been on 86, One World Trade. Took your day off today. Happened the first time, too. When was the first time? 93. What happened? I walked out of the basement, the walls came in. All my coworkers are dead. Yeah? They have to be. I just talked to a guy who was down in the basement. So what do you think it was? They flew planes into the building. Planes? More than one? Yeah. How many? Well, I understand too, but I don't have all the details. I only heard it on the news. So it was a terrorist attack? Absolutely. Can't get a call. Getting a signal? No. Is it though? Getting nothing, actually. El primer avión yo no escuché nada, casi nadie sabía qué era lo que había pasado. Muchos decían que había sido un incendio, que se había estrellado un helicóptero. Otros decían que un avión pequeño se había estrellado en el edificio, pero sí no sabíamos qué.
la gente seguía entrando y saliendo del edificio, normal, algo normal, muy común en Nueva York, ¿no? Yo como chef estaba todo bien ocupado, pero toda la gente estaba trabajando normal. Todos los clientes vienen, comen normal, como todos los días. Cuando yo comencé a ver que la gente se pararon de las mesas, de las sillas, asustados, viendo la parte de adelante porque era todo de vidrio, entonces se podía ver fácilmente a la gente allá afuera. Y cuando oyeron la noticia de que había surgido una explosión en las Torres Gemelas, todo el mundo salió corriendo afuera a ver qué pasaba, qué ocurría, asustadísimos. Pero mientras tanto el humo que salía del building, eso se estaba comenzando a derramar por todos los lados, porque estaba cerca. Unos se ponían de rodillas, hasta oraban, otros estaban sentados, otros parados, pero el caso es que estaban la vista puesta, enfocada en el building, que estaba ardiendo en llamas. Lo único era que yo me acuerdo que hice una oración, pero sabiendo que había gente allá adentro, gente que iban a perecer, iban a morir irremediablemente. 18 minutos después del primer avión, un segundo Boeing 767, el vuelo 175 de United Airlines, apareció en el cielo. Jennifer, did you see this happen? Hello? Did you just see this happen, Jennifer? Matt, I've never seen any. It looks like a movie. I saw a large plane, like a jet. Giró bruscamente hacia el World Trade Center y entró en la torre sur cerca del piso 60. Immediately headed directly into the World Trade Center. It just flew into it, into the other tower, coming from south to north. I watched the plane fly into the World Trade Center. It was a jet. It was a very large plane. It was going fast. It went past the Ritz-Carlton Hotel that's being built in Battery Park. It flew right past it, almost hit it, and then went in. La colisión causó una explosión masiva y arrojó escombros en llamas sobre los edificios circundantes en las calles de abajo. Inmediatamente se hizo evidente que Estados Unidos estaba bajo ataque. Okay, another plane now. Another plane. This is a whole new thing. Oh, okay. All right. Oh, what's going on? They're saying it might be a terrorist attack. Oh, okay. It has to be, because we're either two planes crashing into the same building, okay? That is the... I read it, but let me see. Oh, now our system's down. Oh, the system is down? Oh, my goodness. Okay. So we know we have a patient on the 100th floor who's unable to speak, was obviously having difficulty breathing, maybe due to smoke inhalation or something. What, 2 planes are there now? Oh my God. Cuando se estrelló el segundo avión fue cuando escuchamos el impacto. Las ventanas temblaron y se escuchó muy duro. Yo no vi exactamente cuando el avión se estrelló, pero escuché el impacto y ahí mismo volteé a mirar para arriba y pude ver el fuego del avión. Nuestro jefe nos dijo que no nos fuéramos, que no tuviéramos pánico, que todo iba a estar bien. En ese momento algo en mi corazón me dijo, vete de aquí, ese no es lugar bueno. Hubo un ruido como de una explosión mismo, pero creo que fue incluso el eco de la gente, los pitos de los carros, eso fue increíble, pero la ciudad sonaba, gimió. Yo pensé personalmente que sí estábamos bajo un ataque de un enemigo, o sea, de otro ejército. Yo creía eso.
Entonces personalmente yo pensaba ahora seguramente van a botar una bomba en Manhattan o en toda la ciudad de Nueva York y aquí se acaba todo. Entonces de todas maneras, es decir, si me escapo para un lado, se nos va a alcanzar. Si me voy para un subway, peor todavía. Imagínate que caiga una bomba en un subway, eso se aplasta todo. Entonces no teníamos a dónde escapar. Había que estar ahí en la calle. It's a very good idea to stay out of the downtown area. Please do not use your water unless you have to. Firefighters need all the water that they can garner at this point. Y entonces ahí viene la parte cruel, o sea, la parte más dura, de poder saber que realmente era como mosquitas que se veía la gente, era de lejos, porque arriba se ve claro. De saber que la gente de ahí tenga que tomar decisión de lanzarse al vacío para supuestamente escaparse del juego, o de la muerte, pero la desesperación que tuvo que tomar decisión mucha gente, incluso gente nuestra, hispanos y otra gente, se lanzaban al vacío a morir. Started out as a beautiful, bright, sunny day, and in a matter of just a very few minutes, that was shaken, along with the sense that New York is a secure place. Just to bring you up to speed on the effects on infrastructure of this episode, all of the airports nationwide are shut down. There is no air traffic in the United States, at least until 5 p.m. today. Also, the Port Authority has closed down the Lincoln and Holland tunnels and the George Washington Bridge. If you are a New York City firefighter, you are requested to report to your station immediately. We need all possible help at this time. Everybody, wet the towels lie on the floor. Okay, put the wet towels over your head and lie down. Okay, I know it's hard to breathe. I know it is. Okay, listen to me, okay? Listen, try not to panic. You can save the air supply by doing that, okay? Try not to panic. I understand what you're... All right, do you have a towel, sir? Do you have a towel? Okay, calm yourself down. I know it's not. They said the stairwell collapsed and everything. The stairwell collapsed. Find another staircase and see if you can make... Okay. Okay, they hung up. All right, fourth floor. Oh, ain't this terrible? Oh my God. Okay, I got everything. Oh wow, look at that video. Holy cow. Oh my God, what's going on? El horror en Nueva York dio un giro catastrófico cuando la torre sur del World Trade Center se derrumbó en una enorme nube de polvo y humo. On Channel 7, it's like the side of the building just blew out, Chet, on the other side, the side we can't see. El acero estructural del rascacielos, construido para soportar vientos de más de 200 millas por hora y un gran incendio convencional, no pudo resistir el tremendo calor generado por la quema de combustible. Oh my God! Yo caminé hasta, yo creo que es Union Square, y de ahí me quedé, y ahí fue donde cayeron las torres. Obviamente a mí no me tocó nada del DOS, nada de eso, pero sí vi mucha gente que salía ensangrentada, empolvada, aterrada, asustada. Cuando de verdad yo me asusté fue cuando empecé a ver los aviones aéreos de la Fuerza Aérea, los aviones militares. Ahí sí me asusté porque pensé que había una guerra en pleno Manhattan. Y tiré a esconderme detrás de un árbol. Estaba muy preocupado porque no sabía dónde estaba mi esposa, no sabía dónde estaba mi hija, y no me podía comunicar con ellos, ni ellos conmigo. Man, I saw that building collapse and then I broke down. People were trying to head down south. Yes, I was in the building. Oh my God, you were in the building? I was on the 92nd floor of number 2. And I didn't see the first plane crash, but I was on the lower floor when the second plane crashed into number 2. And
My brother's a photojournalist, and he's down there now. I hope he's okay. How did you get out? Like, I walked down 92 floors, and I stopped on the 70-something floor because they said everything was okay, and the second plane crashed into the second building, right? Yeah. What happened? So it was the first step. Of course, at this point, everyone's concern is just getting north, getting away from the World Trade Center. Cuando descendió la primera torre, yo me acuerdo, cuando ya, dado el impacto del calor, la temperatura ya no resistió allá arriba en la parte final, se delieron, yo creo que todos los hierros de acero y se bajó de arriba para abajo. Eso se vio bien claro. Y ahí era que se vio el humo, el polvo que se derramó todo el área del Bajo Manhattan. Eso fue impactante. Yo llamé a mi esposa, entonces ella estaba todavía, creo que, dejando a los niños en la escuela, pero era la preocupación que tenía, wow, y ahora. Y sabía que toda la ciudad estaba en peligro, supuestamente que bajo un ataque, pero yo decía, ¿qué puedo hacer ahora por mi familia? Aquí yo, sin poder moverme. Report of 50 people trapped on the 104th floor in the northwest corner. The floor is burning out from underneath them. Man caller said that building 1 collapsed. A las 10:30 de la mañana, el edificio norte de las Torres Gemelas se derrumbó. There it goes, it's going. It's going down now, it's going down now. They're in collapse. Oh. It just collapsed. Oh, those poor people. Oh, God. Solo 6 personas de las torres del World Trade Center en el momento de su colapso sobrevivieron. The second tower is gone. Both towers are gone. Casi 10,000 personas fueron tratadas por lesiones, muchas de ellas graves. Mucha tristeza cuando pasaban ambulancias, bomberos, policías, como si fuera una área de guerra, Empezaron a pasar muchos camiones de basura, eso sí recuerdo, muchos camiones de basura a bloquear las calles. La gente era orando, prendiendo velas. No sabíamos qué estaba pasando porque solo sabíamos que todo el país había sido atacado. No sabíamos cuánto más iba a ser atacado, dónde iba a ser atacado, a qué horas iba a ser atacado. Si un ataque derribó una torre gemela, las torres gemelas que son bien, ¿verdad?, bien sotificadas para mantenerse de pie, que sería simples buildings que estaban por ahí. Entonces era la preocupación de que podían acabar toda la ciudad de Nueva York en ese día. Entonces la gente estaba a la expectativa mirando los aires, qué hora pasaba otro avión bombardeando. En el Bajo Manhattan, 2.753 personas murieron, de los que perecieron durante los ataques iniciales y los colapsos posteriores a las torres. 343 eran bomberos de Nueva York, 23 eran policías de la ciudad y 37 eran agentes de la autoridad portuaria. Para irme a la casa no había trenes, me tocó caminar. Tardé por ahí 2 horas y media caminando. Cuando ya incluso dieron la orden de que haya trenes, sí, la gente llenísimo, porque ahí estaban toda la gente sin poder moverse. Esos trenes iban, pero repletos. Había que estar esperando otros trenes para que podían movilizar a la gente. Después de un tiempo, cuando llegué a casa, nos empezamos a dar cuenta de que la novia de mi amigo ella trabajaba en las Torres Gemelas, la que yo había conocido una noche antes, y ella había perdido la vida ahí. Muy triste que uno conoce a alguien, al otro día pierde la vida de esa forma. No sabemos en qué piso estaba, solo sabemos que ella murió ahí.
Pero ya al llegar en mi casa fue una alegría. Primero saber que encontrarlos vivos, a todos. Y ahí yo hice una pausa, porque me acuerdo perfectamente que antes de venir a ese trabajo, creo que fue como 2 o 3 meses antes, en ese tiempo se conseguía trabajo por las agencias de empleo. Entonces yo había tratado de conseguir un trabajo y el trabajo me salió a una de las Torres Gemelas en el penúltimo piso. Ahí había un restaurancito donde la gente comía, los que iban de visitantes a las Torres Gemelas. Entonces yo iba a trabajar ahí y me fui con el recibo de donde dan las agencias, ¿verdad? Que me iba directo a trabajar ahí y me fui con un sueldo abierto, no me habían especificado cuánto me iban a pagar. Llego ahí, me dice, aquí pagamos tanto. No me convenía porque era poco para la profesión de un chef. Entonces, esa era la razón, aunque discutimos por el precio, pero no, al fin no me quedé ahí. Pero a mí, en cambio, yo me acuerdo claramente que yo me fui gustoso, me fui contento porque iba a trabajar en una de las torres más grandes de la ciudad de Nueva York. Iba hasta orgulloso, decía, wow, yo voy a trabajar en las Torres Gemelas que son conocidas mundialmente. Contento yo. Y realmente entiendo de que Dios me libró de ahí porque podía ser otra la cosa. Otra hubiera sido la historia, no hubiera estado contando este testimonio, porque yo sé que Dios no permitió que yo me quedara. Estamos hablando de 2 a 3 meses que pasó eso, porque podía ser yo uno de ellos de que estaba ahí. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. Los secuestradores fueron terroristas islámicos de Arabia Saudita y varias otras naciones árabes. Según informes, financiados por la organización terrorista Al-Qaeda del fugitivo Osama Bin Laden, estaban actuando en represalia por el apoyo de Estados Unidos a Israel, su participación en la guerra del Golfo Pérsico y su continua presencia militar en el Medio Oriente. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. En los días después del ataque, en todas partes de los Estados Unidos, millones de personas se aferraron a la fe. El presidente George W. Bush declaró septiembre 14 como un día nacional de oración. Ese mismo día, el presidente invitó al respetado evangelista Billy Graham a la Catedral Nacional de Washington para dar unas palabras de aliento a la nación después de la tragedia. Pero había un gran problema. No se permitían vuelos en el territorio estadounidense, ya que por investigaciones del FBI ni un solo avión podía estar en el aire. Ese día, Billy Graham era la única persona en Estados Unidos volando en un avión por autorización del ejército y el presidente, con el fin de poder llegar a Washington a traer un mensaje de esperanza. The Bible says that He's the God of all comfort, who comforts us in our troubles. No matter how hard we try, words simply cannot express the horror, the shock, and the revulsion we all feel over what took place in this nation on Tuesday morning. September 11 will go down in our history as a day to remember. We've seen so much on our television, heard on our radio, stories that bring tears to our eyes and make us all feel a sense of anger. But God can be trusted, even when life seems at its darkest. But what
what are some of the lessons we can learn? First, we're reminded of the mystery and reality of evil. I've been asked hundreds of times in my life why God allows tragedy and suffering. I have to confess that I really do not know the answer, totally, even to my own satisfaction. I have to accept by faith that God is sovereign, and He's a God of love and mercy and compassion in the midst of suffering. My prayer today is that we will feel the loving arms of God wrapped around us, and will know in our hearts that He will never forsake us as we trust in Him. Muchos estadounidenses comenzaron a hacerse una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Por qué permitió Dios que sucediera una catástrofe como esta? ¿Por qué permite Dios el dolor y el sufrimiento? Joey Owen, director del Ministerio en Español en Respuestas en Génesis, nos da una respuesta. ¿Cómo podemos responder la pregunta de dónde viene la maldad y cómo puede coexistir la maldad en una creación hecha por Dios? Pues quiero responder de dos maneras. Por supuesto, no podemos hablar hasta el último detalle de las dudas que podemos tener en este corto tiempo, pero a la vez creo que podemos hablar en un resumen de eso. Y la primera manera que quiero responder a Teodicea es al no creyente. Y luego la segunda manera es para responder al creyente. Al no creyente, cuando dice, yo no creo en Dios porque hay tanta injusticia o maldad en el mundo y sufrimiento. Al no creyente quisiera primero hacerle tres preguntas para desafiar las suposiciones en sus dudas acerca de Dios y cómo puede existir la maldad. Número uno, al no creyente, ¿cómo puede llamar algo injusto? Porque solamente existe la injusticia si primero existe la justicia, porque la injusticia es una depravación o una perversión de la justicia. En otras palabras, ¿cómo puedes hablar del mal si no reconoces que existe el bien? Porque la maldad solamente es una perversión de la bondad. Pero para hablar en categorías de bondad y maldad, tenemos que reconocer que existe una ley moral universal para distinguir entre los dos, si no sería algo muy ambiguo. Pero si existe una ley moral universal para distinguir entre el bien y el mal, tiene que existir un dador de esa ley. Pero al no creyente, él o ella dice que no existe un dador. Entonces, si no existe el dador, no existe la ley moral universal. Si no existe la ley moral universal, no existe el bien. Si no existe el bien, no puede existir la perversión del bien, que es la maldad. Entonces, el hablar de injusticia, violencia, de la maldad, está asumiendo que hay un dador de una ley moral universal. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, ¿cuántos pensamientos malvados tenemos nosotros cada día? ¿Cuántas palabras que dañan y hieren? ¿Y cuántas motivaciones y ambiciones que tenemos que no son justas? ¿Y cuántas acciones? ¿Cuáles son los hechos que hacemos al diario que son malvados? Pues todos somos culpables, tanto el creyente como el no creyente de eso. Entonces la pregunta es, pues planeta Tierra se está acercando a 8,000 millones de personas en su población. Y si todos estamos haciendo tanta maldad, pues por supuesto aquí hay maldad en la Tierra. Entonces la pregunta al no creyente es, si te indignas por la maldad en el mundo, ¿por qué estás contribuyendo tanto? Pues el único que no ha contribuido a la maldad, la injusticia, la violencia en este mundo fue Cristo. Es el único. ¿Y cómo respondió Él a la maldad, la injusticia? Él tomó la pena, la vergüenza de la maldad sobre sí mismo en la cruz, en un autosacrificio por nosotros. Y la tercera pregunta que quiero hacer al no creyente cuando quejamos de la existencia de la maldad es, ¿pero no quieres el derecho, la autonomía de negar a Dios y ser ateo o agnóstico? Pero ¿por qué usas ese derecho
de negar a Dios, porque Él usa ese derecho que tienes para negar a Dios, y tu queja contra Dios es que Él da el mismo derecho a los demás y muchos lo usan para la maldad. Por eso estás quejando de la maldad. Si quieres que Dios obligue a todos a hacer el bien y seguirlo, ¿por qué no quieres que Dios te obligue a ti? ¿Por qué quieres seguir siendo un ateo, un incrédulo? Si Dios te da la libertad de rechazarlo en tu vida, ¿por qué te quejas cuando otros con el mismo derecho que Dios les ha dado también lo niegan y hacen lo malo? Así que tenemos que desafiar nuestras suposiciones. Ahora, al creyente, al cristiano, nosotros tenemos que también entender cómo responder a la cuestión de la maldad. Pues la Biblia enseña que Dios creó en Génesis 1 todo bueno en gran manera. No hubo violencia, no hubo matanza, enfermedad, cáncer, sufrimiento, desastres naturales. Pero el hombre en Génesis 3 rebeló contra su creador y trajo la maldad al mundo. Y ahora todos estamos sufriendo la consecuencia de eso. Pero una promesa fue dada cuando eso sucedió. Una promesa en Génesis 3:15 que una simiente, un descendiente de la mujer, Eva, iba a nacer y se iba a deshacer de la maldad. Y eso lo vemos en Jesucristo, Dios hombre. Y también vemos en Romanos 8:20 al 22 que toda la creación aún gime con dolores de parto, y es por eso que vemos sufrimiento. Vemos que todo no está siguiendo la manera que fue diseñada, pero la promesa no es para este mundo, es para un mundo venidero, en la resurrección, donde ya se va a deshacer de todo esto. Pero luego viene la pregunta, porque sí tenemos esperanza en Cristo, pero viene la duda, ¿pero por qué Dios lo permitió? Y esa es la pregunta donde la Biblia nos deja algo en misterio. Muchos cristianos dicen, pues, siempre ha existido el bien y el mal, y eso no es cierto. De hecho, Agustín de Hipona, él rechazaba eso, por eso viene de maniqueísmo, una clase de gnosticismo que él antes seguía y fue más o menos un líder en ese movimiento. Pero cuando él conoció a Cristo, él adoptó un sistema que muchos creyentes hoy usan para explicar la maldad, y es neoplatonismo. En neoplatonismo, la idea es que la maldad no es algo en sí, sino es la carencia del bien, tanto como la oscuridad, la carencia de la luz. Y muchos cristianos así explicamos la maldad. Pues sin embargo, eso no viene tanto de la Biblia, eso viene de neoplatonismo. Así que tenemos que seguir luchando para entender qué es exactamente la maldad, y la Biblia deja parte de su misterio, pero porque Dios lo permitió. Pues hasta dónde entenderlo de una manera completa, no creo que la Biblia nos permite saberlo, pero sí nos deja saber que Dios es glorificado al final. Es glorificado cuando Él juzga a la maldad, pero es mucho más glorificado, según Romanos 5, cuando Él perdona y da misericordia a los mismos rebeldes que convivimos y vivimos en la maldad, al perdonarnos por Cristo Jesús. Y ese es el mensaje de la cruz que tenemos que entender. El mensaje de la cruz no es que ahora podemos tener una vida aquí libre de problemas. Muchos dicen, pero dice que para que tengan vida y vida en abundante. Pero cuando vas al griego no dice eso. Dice el Nuevo Testamento para tener abundancia de vida, y esa es la palabra para vida eterna en Juan 3:16. En otras partes, eso es una vida perpetua que sigue. Pero nuestra esperanza, según todo el Nuevo Testamento, pero en mente puedo pensar en Hebreos 2, versículos 5 a 10, es para el nuevo mundo, la nueva tierra, nuevos cielos y la resurrección. Pronto, no sé cuál es su sufrimiento ahora, pero estando en Cristo aún vamos a sufrir, pero nuestra esperanza es estar con Él en los cielos, o cuando Él viene, estar con Él en la resurrección, nuevos cielos, nueva tierra, por toda la eternidad, donde morará la justicia, no habrá ya más llanto, donde la maldad ya se va a extinguir por el poder de Cristo. Tenemos que tener una cosmovisión bíblica para entender la maldad y el sufrimiento.
Y los creyentes que están haciendo la pregunta de la maldad, tenemos que entender que Dios, en su gracia, soberanía y gloria, Él va a recibir toda la gloria al final. Y Él nos invita a ser perdonados y hechos nuevos en Cristo. Para los no creyentes que levantan la queja de la maldad y el sufrimiento, les dejo con una pregunta. ¿Cómo has podido responder a la pregunta del problema de la maldad en tu propio corazón? Es más fácil pensarlo de una manera general que por la maldad y porque hay maldad en el mundo, pero ¿cómo has podido responder a la maldad en tu propio corazón? Y eso es donde entra el Evangelio, que Cristo tomó la maldad sobre sí mismo en la cruz. Te ofrece una nueva naturaleza. Ya no tienes que huir de Él, ya no tienes que justificar viendo la maldad en el mundo. Cristo trata con la maldad en tu propio corazón y venció la maldad en la cruz, y tenemos que tener la consumación de eso en su segundo retorno. Hoy, 19 años después, la ciudad de Nueva York ha cambiado. Lo que antes era conocido como la Zona Cero, hoy es un museo y un monumento a los atentados del 9/11. Cada año llegan a la ciudad de Nueva York miles de turistas a visitar el museo y el monumento. Hay 2.983 nombres en el monumento, en honor a las personas asesinadas en los ataques. Las piscinas del monumento se encuentran en las huellas de las Torres Gemelas. Cada piscina tiene un tamaño de 1 acre. Hay 413 robles blancos pantanosos en la plaza abierta. El museo exhibe más de 900 objetos personales, mientras que su colección incluye más de 60.000 artículos que representan historias íntimas de pérdida, compasión y recuperación vinculadas a los eventos del 11 de septiembre y sus secuelas. En muchos lugares en toda la ciudad de Nueva York, puedes ver la frase "Nunca olvidaremos", en referencia a los eventos catastróficos hace casi 2 décadas atrás.